Muy buenos días a todos. Agradeciendo al staff de Migrotic por darme cabida aquí en la agenda el día de hoy. Mi nombre es Wilmer Almazán, vengo de Honduras y voy a tratar un tema, bueno, antes que todo mi perfil. Soy ingeniero en sistemas, soy el ingeniero de red de una empresa que se llama WebSoft Honduras y trabajo con Migrotic desde el año 2009. Y tengo un sitio web que es consultormigrotic.com y ahí están las certificaciones que ostento hasta este momento. Básicamente, en nuestros países de la región centroamericana, por ejemplo, particularmente Honduras y Guatemala, que son los países más cercanos para mí, pues todavía tenemos una penetración del uso de Internet residencial un poco bajo, más que todo en las zonas rurales. Entonces, ahí es donde hay un nicho para muchas personas y Migrotic pues, se ha convertido en una solución bastante apropiada para todos estos tipos de emprendedores que quieren masificar el uso de Internet. Entonces, normalmente, cuando se inicia, pues hay un emprendedor que comienza en un sitio pequeño, puede ser un barrio, una colonia, una aldea, un municipio, y pues básicamente va a tener una estructura en su red básica, así como la que se muestra en ese diagrama. Solo necesita tener un proveedor de Internet, montan un nodo con algunas antenas sectoriales y le dan servicio a ciertos grupos de usuarios. Ahora, ¿qué es lo que pasa a través del tiempo? O sea, a través de que se vaya masificando el uso de Internet en esas zonas rurales, pues va a haber un mayor requerimiento de ancho de banda y muy probablemente los proveedores de Internet que estén en esa región, si no hay acceso a fibra óptica o cualquier otro tipo de tecnología, pues no va a poder acceder a satisfacer la demanda del mercado creciente que hay en la zona y pues va a necesitar transportar grandes cantidades de ancho de banda, muy probablemente de una zona urbana hasta esa zona rural y obviamente pues no va a tener la capacidad económica para hacer un tendido de fibra óptica porque si no existen otros carriers a los que pueda alquilar esa infraestructura, pues tendrá que ser mediante infraestructura propia. Entonces, aquí tenemos un caso ejemplo de una empresa de un sector de mi país que necesitaba hacer un transporte de 300 megabits desde una ciudad hasta una comunidad que está ubicada a unos 80 kilómetros de distancia. Entonces, no existía ningún tipo de medio hasta ese momento. Entonces, pero el cliente lo que necesitaba es tener esa cantidad de ancho de banda hasta en ese punto final. Entonces, ahí utilizamos lo más sencillo ahí para ese cliente, por ejemplo, utilizar varios links Migrotic inalámbricos y utilizar la tecnología de bonding, que es bastante sencilla de implementar. Y de esa forma, pues el cliente inyecta en un punto urbano los 300 megas de ancho de banda y los va a tener a 80 kilómetros a través de un solo link, a través de una sola interfaz, no a través de varias interfaces. También aquí hay que separar el concepto de bonding y de balanceo, que son dos conceptos totalmente diferentes que algunas veces tienden a confundir. Pues en este caso estamos hablando de bonding, que va a trabajar más a nivel de capa 2. Entonces, ¿qué es bonding? Es una tecnología que permite la agregación de múltiples interfaces en un único enlace virtual. Y básicamente esto pues, nos va a ayudar en dos beneficios principalmente. El primero, alta disponibilidad, debido a que si tenemos 2, 3, 4 links que están participando en el bonding, si alguno de esos links falla, entonces hay políticas de failover que básicamente lo que pasará será que va a disminuir el ancho de banda total en lugar de caerse totalmente.
Y la segunda, pues es la razón más obvia, que nos permite un máximo throughput, ya que vamos a poder, en este caso, sí, sumar todos los anchos de banda de cada uno de esos links que nosotros estamos implementando. Y pues el bonding lo pueden implementar en cualquier equipo MikroTik. Básicamente ya viene incluido en el paquete de System. El uso de CPU pues es insignificante, así que no deberían de tener mayores inconvenientes para implementarlo. Y básicamente cada uno de los enlaces que están participando en el bonding, para cumplir con la característica de alta disponibilidad, pues necesitamos tener algún mecanismo para hacer el monitoreo de cada uno de esos enlaces. MikroTik permite dos tipos de monitoreo, los cuales pueden usarse exclusivamente, es decir, si usamos uno no podemos usar el otro y viceversa. El primero de ellos es ARP. Entonces con ARP ahí lo que se hace es que se envía, el bonding está mandando las consultas ARP al equipo, a la interfaz remota, para asegurarse de que esté fluyendo el tráfico. Y el segundo es el MI, que ahí básicamente solo se mira el estado de la interfaz local, pero en ese caso es probable que algunas veces la interfaz esté arriba, pero que no haya flujo de tráfico. Entonces ahí tenemos que entender bien las características de cómo funcionan esos dos tipos de monitoreo. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el bonding? Pues básicamente tenemos un punto A donde tenemos 300 megas y vamos a trasladarlos a 80 kilómetros de distancia en este caso, y vamos a recibir esos 300 megas. Entonces básicamente ahí tenemos un diagrama, tenemos en un punto A una torre y tenemos dos links que sí tenemos que tener total confiabilidad en cuanto al cumplimiento de ancho de banda. Entonces ahí nosotros estamos garantizando que cada uno de esos dos links pues en ningún momento va a tener un ancho de banda de mínimo menor a 150 megabits por segundo, debido a que a la manera de cómo trabaja el bonding, si uno de esos links tiene un ancho de banda menor, entonces eso va a afectar el global. En este caso hay diferentes tipos de bonding. Por ejemplo, el que vamos a presentar aquí se llama round robin. Entonces en ese caso, si tenemos un link de 150 megas y tenemos otro de 100, entonces el bonding nos va a dar un throughput máximo de 200, es decir, el número de enlaces por el ancho de banda mínimo que hay en los enlaces. Entonces si tenemos el de 100 y 150, lo máximo que vamos a obtener va a ser 200 y vamos a estar desperdiciando 50 de otro de los links. Entonces ahí básicamente pueden ver que se están utilizando dos RB3011, que están conectadas los dos cables hacia cada uno de los APs. Se trabajó con NetMetal 5 AC. Y el proceso que se sigue pues es bien sencillo. Inicialmente solo se hace la interconexión y configuración de las interfaces participantes en el bonding. Luego vamos a crear ya la interfaz bonding en sí y vamos a agregar cada una de las interfaces esclavas, o sea, las que van a estar participando en el mismo. Vamos a asignar una dirección IP a esa interfaz bonding, que es una interfaz virtual que se va a crear ahí automáticamente. Y posteriormente les voy a mostrar unas gráficas de pruebas de ancho de banda y de failover, qué es lo que pasa cuando uno de esos dos links se cae. Y ahí como nota importante es que antes de iniciar en cada una de las interfaces pues no debemos de tener ninguna dirección IP asignada, ya que ese manejo lo vamos a hacer a través de la interfaz virtual que se va a generar. En este caso pues tenemos, por ejemplo en el punto A, tenemos los cables en el Ether 4 y Ether 5. Ahí damos por entendido de que existe un link
inalámbrico, transparente. Existen varios tipos de links inalámbricos que ustedes pueden utilizar. Entonces damos por asumido de que esos links ya existen. Entonces están conectados en los puertos 4 y 5 del router del punto A y del router del punto B respectivamente. Y básicamente ahí para agregar la interfaz bonding únicamente nos vamos al menú interfaces y ahí vamos a encontrar una pestaña que dice bonding, y eso debemos hacerlo tanto en el router 1 como en el router 2. Y luego a esa interfaz que acabamos de crear, pues vamos a agregarle las dos interfaces que van a estar participando en el bonding. Ahí pueden ser 2, 3, 4, 5, la cantidad de interfaces que ustedes quieran manipular. Inclusive pueden poner túneles, no necesariamente tienen que ser las interfaces físicas. Y vamos a seleccionar el modo de balanceo, que es el round robin, y ahí los paquetes se transmiten en orden secuencial, desde el primer esclavo disponible hasta el último. O sea, primero la interfaz Ether 4, Ether 5, y se va repartiendo equitativamente cada uno de los paquetes. Y es el único modo que enviará paquetes a través de múltiples interfaces que pertenecen a una misma conexión TCP/IP. Y también tenemos otro parámetro ahí, que es el Tramis Hash Policy, que vamos a establecerlo en el layer 2 y 3, que básicamente es un mecanismo de hash para determinar para dónde se va a mandar, o la forma en que se van a mandar los paquetes a través de los esclavos. Eso de lo que se hace. Aquí tenemos agregada la nueva interfaz de bonding. Ahí agregamos en el router 1 los slaves, que según el diagrama eran Ether 4 y Ether 5, el modo, que es el que es balance CRR, y la política de hash. Y vamos a hacer lo mismo en el segundo router. Obviamente no es necesario que los puertos sean los mismos en los dos routers. Entonces, pues, lo importante es que el link sí esté establecido en los dos interfaces de esclavo que ustedes van a ejecutar. Luego vamos a asignarle una dirección IP a esa interfaz virtual bonding, tanto en el router 1 como en el router 2. En este caso estamos usando un /30, de que sería una conexión punto a punto. Entonces, de esa forma, pues ya vamos a tener comunicación entre las dos interfaces de bonding que van a estar en la ciudad A y en la pueblo B. Y básicamente, pues eso es toda la configuración general que se hace de bonding. O sea, con unos clics, o sea, se van a tardar menos de un minuto. Más se van a tardar en montar los equipos que en lo que van a hacer la configuración, y ya prácticamente ustedes ya van a tener establecido ese bonding. Y ahí tenemos una captura de pruebas de tráfico entre esos dos puntos. Ustedes pueden ver la interfaz bonding con el R de running, y tenemos las dos interfaces Ether 4 y Ether 5 que están distribuyendo de manera equitativa el tráfico. Cada una de ellas tiene un tráfico de 150 megas en promedio, y en el bonding pues tenemos 300, que es lo que estamos buscando. Y lo que pasaría si una de esas interfaces se cae, si uno de esos links se cae, pues simplemente ese tráfico se va a reducir del ancho de banda total. Entonces ya no vamos a tener en el bonding un tráfico global de 300 megas, sino que únicamente de 150. Entonces aquí pues recalcar esa parte, que si necesitamos asegurarnos de que todos esos links inalámbricos pues tengan la mayor estabilidad posible, y tener algún margen de ancho de banda adicional en cada uno de ellos para no estar muy cerca del límite, y así poder tener un espacio para cualquier fallo o alguna interferencia que nos pueda presentar. Aparte del balance round robin, existen varios, y ahorita les quiero mencionar dos específicamente.
uno que se llama TVL, que ahí sí podemos operar con links de diferente velocidad. Por ejemplo, si hay un link de 10 megas y hay otro de 5 megas, entonces sí puede trabajar. Lo único que en este TVL solo se va a balancear el tráfico de salida, el tráfico que entra, no hay ningún balanceo, sino que lo que se hace es que se define una interfaz primaria y una interfaz secundaria, entonces todo el tráfico entrante va a ser enviado siempre a la interfaz primaria. Luego tenemos el segundo tipo de bonding, que es el ALB, que este sí nos va a hacer balanceo de los dos tipos de tráfico, pero no nos soporta el tipo de monitoreo por ARP y también no puede implementarse en la mayoría de los chips de routeros. Entonces es lo más recomendado en la parte de bonding, puedes utilizar el de round robin, ya que es el que nos permite utilizarlo de ARP para ver si tenemos flujo en los links y aprovechar al máximo pues, cada uno de los anchos de banda. En resumen, bonding es una tecnología que permite agregar múltiples interfaces en un único enlace virtual y nos permite mayor throughput y failover. No tiene una relación directa con el balanceo de carga, ni PCC, NTH, SMP, ya que son dos tipos de tecnologías totalmente diferentes. Y MikroTik pues, ofrece hardware confiable para realizar bonding entre los enlaces inalámbricos de un Wi-Fi y así poder transportar grandes anchos de banda a través de ellos. Y como ustedes pudieron ver, pues la configuración es bastante sencilla y rápida, sin tantas complicaciones. Nosotros podemos sumar el ancho de banda de diferentes links de un punto a otro. Y ahorita pues quisiera saber si tienen alguna consulta al respecto o si tienen alguna duda entre lo de balanceo y bonding, con mucho gusto les podría ayudar. Buenos días. Consulta, ese enlace de ese enlace de 80 megas, la línea vista que tenía, ¿era limpia o tuvo que triangular? ¿Cómo lo hizo al final? Sí, es de una ciudad de Honduras que está en una posición buena, digamos, geográficamente. Y sí, la fibra se obtuvo hasta un cerro que tiene línea perfecta prácticamente con otro de los puntos remotos. Entonces la distancia se cubrió lineal directamente. Exacto, un solo salto. O sea, no hay saltos intermedios, no que es una sola. Genial. Gracias. ¿Qué tanta pérdida de paquetes se produce en el transporte? O sea, vamos a ver, vimos que las salidas son 306 megas. ¿Cuánto en promedio más o menos llega al final? Pues, bueno, en la parte de los links inalámbricos se trabajó bastante para afinar todas las modulaciones y todos los equipos y en sí la ganancia de ancho de banda de esos links es superior a los 150 megas cada uno. Pero como les mencioné anteriormente, nosotros necesitamos asegurar cierta cantidad de ancho de banda para satisfacer los requerimientos, entonces lo establecimos en 150 cada uno de ellos. Y de esa manera pues logramos un CCQ excelente y prácticamente la pérdida es insignificante. Sí, buenos días. ¿Qué recomienda usted? ¿Hacer un balanceo de carga o un bonding? Pues bueno, ahí hay que entender los conceptos específicamente, ¿verdad? Porque por ejemplo, balanceo de carga más que todo lo podemos utilizar si nosotros tenemos varios proveedores de internet. Entonces, por ejemplo, en muchos sitios el proveedor de internet no le va a poder vender 200 megas, sino que tal vez va a tener varios proveedores de
10, 20, 25. Entonces, en esos casos lo que se recomienda es el balanceo de cargas, que existen varios. El más utilizado es el PCC. Entonces, ya que tiene varias políticas que podemos manejar en el Mangle para asegurar buena calidad de conexión en páginas seguras y todo eso. Entonces, cuando tenemos varios proveedores, que pueden ser diferentes proveedores, pueden ser el mismo, entonces lo recomendable es el balanceo. Como usted puede ver en este caso, es más que todo como un transporte interno. Entonces nosotros recibimos un link de 300 megas en un lugar y no tenemos un solo link inalámbrico que nos pueda transportar estos 300 megas, entonces optamos por poner más de uno, que puede ser N cantidad de links, y al final el bonding lo que hace es que todos esos links inalámbricos que están ahí nos los convierte en un solo link virtual. Entonces va a ser como que esos mismos links de un link de 300 megas lo tenemos al final, sin interesar qué es lo que está en el centro de... O sea, nosotros inyectamos 300, recibimos 300, no nos interesa que lo que hay en medio porque eso lo hace el bonding. Una consulta, ¿han probado el bonding con telefonía IP, con protocolo UDP? Si las latencias son distintas, ¿cómo se comporta? Fíjese que en ese punto sí no hemos hecho ningún tipo de pruebas con este cliente, ya que los requerimientos de él eran exclusivamente para internet. Buenos días, una pregunta. Si en vez de configurar, bueno, un requerimiento de un cliente que tenga un bonding, no sé, de 250 megas y utilice dos links que su capacidad son de 300 megas, ¿verdad? Los 50 megas restantes, si en un link se mueve una antena y disminuye su ancho de banda, ¿esos 50 se le puede sumar al bonding o simplemente es una configuración lineal de 250 megas? Si se usa el balanceo round robin, tal como dice la definición, los paquetes se van entregando en orden secuencial a cada uno de los esclavos que participan. Entonces el ancho de banda total que se va a transportar va a ser el número de enlaces que tengamos por el ancho de banda más pequeño de esos enlaces. Entonces si tenemos varios enlaces y uno de ellos tiene algún problema y está abajo del resto, entonces toda la configuración se va a ajustar a ese ancho de banda por la cantidad de enlaces. Entonces sí nos afecta el ancho de banda total y no hay una forma de que nosotros podamos darle, digamos, el ancho de banda que nos sobre de otro de los links a ese que está fallando. Ya en ese caso tendría que ser a través de los otros modos de bonding que mencioné al final. More questions? Okay, thank you. Gracias.